Muy buenos días, hermanos, para todos. Espero que todos estén muy bien en esta mañana, con gozo, con ánimo en el corazón, y más ahora que vamos a tener este tiempo de escuchar la voz de nuestro Señor hablándonos en su día. Abramos allí en ese pasaje, en Efesios 3:20. Este será el primer pasaje que hoy vamos a estar revisando. Vamos a revisar algunos otros más. Y quisiera, hermanos, recordar que hemos estado detenidos en un tema que salió en nuestro expositivo del Sermón del Monte, y ese tema es el tema de la oración. Es un tema muy importante, es un tema fundamental, es un tema del que ya hemos venido hablando. Esta va a ser la cuarta ocasión. La última vez, como ustedes recordarán, estuvimos hablando acerca de la práctica de oración del Señor Jesucristo y de cómo a partir de ese ejemplo, de ese modelo que Él nos deja, aprendíamos varias lecciones sobre la vida de oración. Veíamos cómo Él daba prioridad a la vida de oración, cómo Él oraba con una entrega total, cómo Él oraba para tomar decisiones muy importantes y cómo también oraba a favor de otros. Bueno, en la mañana de hoy, hermanos, quisiera hablar un poco acerca de cómo Dios responde a nuestras oraciones. Y el propósito que tengo con esta exposición, hermanos, básicamente es animarlos a orar y animarme a mí mismo también a orar más, a orar mejor, al hacer una consideración de cómo Dios responde, que tengamos más confianza, que tengamos más ánimo para poder orar mejor y orar más a nuestro Señor. Quisiera entonces que, ubicados allí en Efesios 3, 20 y 21, consideráramos un primer asunto, un primer tema en cuanto a cómo Dios responde a nuestras oraciones. Y el verso 21, el 20 y el 21, quiero volverlo a leer, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Esa frase es la que ahora concentra nuestra atención. Hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. En ese sentido, hermanos, la primera idea que quiero que consideremos es que Dios responde a nuestras oraciones de manera superabundante. Dios responde a nuestras oraciones de manera superabundante. Es decir, Dios da una respuesta muy por encima, en muchos sentidos, de lo que nosotros alcanzamos a pedir en nuestras oraciones, y esa afirmación debe ser suficiente para movernos a orar con mayor confianza, a orar mejor cada día, sabiendo que Dios va a responder mucho más de lo que nosotros le pedimos. Pero hagamos un análisis de estos dos versículos para extraer algunas cosas más que están allí. En el pasaje, en los dos versículos 20 y 21, lo que Pablo quiere tratar de comunicar es que él quiere que a Dios se le dé la gloria en la iglesia. Si ustedes ven el versículo 20, no está haciendo una descripción de Dios, no dice y aquel que es poderoso, sino que hay una A, ¿no?, entre la y entre el aquel. Dice y a aquel, ¿no? Y a veces cuando uno lo lee rápido, uno no lee esa pequeña A, que es muy importante, porque lo que Pablo quiere decir es que aquel que responde las oraciones de manera superabundante, verso 21, a él sea la gloria en la iglesia. Debemos conectar entonces esa idea del verso 20, esa primera frase, con la primera idea del verso 21, quedando así: y aquel que es poderoso, a él sea la gloria. Entonces, en este pasaje, Pablo quiere darle gloria a Dios por una cosa en particular, y es que Dios responde
las oraciones de manera superabundante. Pablo quiere adorar a Dios, Pablo quiere invitar a los efesios a adorar a Dios debido a que él está seguro y convencido de que Dios es un Dios que responde las oraciones más allá de lo que se le pide. Pero surge una pregunta que debemos hacerle a este pasaje y es: ¿por qué o cuál es la razón por la cual Pablo puede decir que Dios responde más abundantemente de lo que pedimos? ¿Cuál es la razón por la que el apóstol dice que Dios responde más abundantemente de lo que pedimos? Y si nos situamos en el versículo 20, el apóstol dice: y aquel que es poderoso. Es decir, que la razón, el atributo de Dios por el cual Dios tiene las capacidades suficientes para pedir y hacer las cosas que le pedimos, mucho más abundantemente, es porque Él es todopoderoso. Así que Pablo está apelando aquí al atributo de la omnipotencia de Dios para relacionarlo con la respuesta que Dios da a las oraciones. ¿Por qué Dios responde? ¿O por qué Dios puede responder más allá de lo que nosotros alcanzamos a pedir? Es debido a que Dios es omnipotente. Dios es poderoso y puede hacer cosas infinitas en las oraciones que su pueblo pide para bendecirlos y favorecerlos. Esto quiere decir, hermanos, que nuestras oraciones son muy limitadas. Cuando nosotros, por ponerlo en porcentajes, hacemos una petición a Dios de que Él se manifieste, estamos pidiendo apenas un 10%, pero Dios, que es omnipotente, responde hasta en un 1000% a esas peticiones que nosotros le hacemos. Así que es debido a que Dios es un ser inagotable en su poder, que Él puede responder inagotablemente y mucho más allá a nuestras peticiones. Y eso es lo que entonces Pablo quiere comunicarnos aquí. La respuesta superabundante de Dios se fundamenta no en lo poderoso que hagamos una oración, sino en lo poderoso que es el Dios de la oración. Pero el versículo 20, hermanos, también dice algo, y es que dice allí: para hacer todas las cosas. Dice, Dios es poderoso para hacer todas las cosas, por supuesto, que le hemos pedido. Cuando el versículo dice todas las cosas, no debemos confundirnos, porque pudiéramos pensar que todas las cosas son absolutamente todas las cosas que nosotros pudiéramos llegar a pedir en una oración. Pero sabemos, hermanos, que esto no es así. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. La Biblia dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Es decir, que Dios no va a responder superabundantemente oraciones carnales, oraciones que hayamos hecho en nuestra propia concupiscencia. Pero todas las cosas a las que Pablo hace mención aquí, se refieren, hermanos, a las cosas que son pedidas conforme a la voluntad revelada de Dios. Es decir, cosas por las cuales Dios mismo nos ha dicho que nosotros debemos pedir. Es a esas cosas a las que Dios está prometiendo aquí que Él va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero también, hermanos, todas las cosas es lo que Pablo acaba de pedir en los versículos 14 al 19. Vamos a mirar por un momento los versículos 14 al 19, porque entiendo que son estas cosas a las que Pablo está haciendo mención que Dios responde más abundantemente de lo que pedimos. Dice el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos, la tierra. Verso 16: para que
os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí sí dice, y a aquel que es poderoso. Es decir, que Pablo está diciendo que todas las cosas en las que Dios obra superabundantemente, no es cuando usted le pide al Señor que le conceda un apartamento de 50 metros cuadrados y Él le concede uno de 70. No es a eso a lo que Pablo está haciendo referencia. Es a este tipo de peticiones que el apóstol Pablo acaba de hacer. Peticiones por ver más el amor de Cristo, peticiones por conocer la profundidad de la obra de nuestro Señor, peticiones por recibir mayor fortaleza espiritual. Hermanos, esas son las peticiones de las cuales el mismo apóstol Pablo acaba de decir que Dios va a responder más eminente y superabundantemente. Y eso es importante tenerlo presente cuando hablamos de la respuesta de Dios en la oración. Y observando este pasaje, hermanos, si ustedes se dan cuenta, habría que usar algunos sermones para poder explicar cada una de esas peticiones tan profundas que el apóstol Pablo hace. Y no sé si usted tal vez alguna vez ha orado de esta manera, no sé si tal vez entiende usted la profundidad de esas peticiones que el apóstol Pablo hace por los efesios en esos versículos. Y yo diría, Pablo está orando muy bien. Pablo es un apóstol que sabe qué pedir al Señor, pero Pablo dice, mis peticiones están limitadas. O sea, no piden todo lo que Dios pudiera hacer. ¿Cuánto entonces menos, hermanos, nuestras oraciones, que raramente son oraciones como las que el apóstol Pablo hace aquí, son limitadas, son muy pequeñas? Y Dios tiene que obrar con su poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Hermanos, con estas palabras quiero iniciar motivando a toda la iglesia a que tengamos una concepción grande del poder de Dios cuando nosotros oramos, que no limitemos el poder de Dios en la oración, pero que confiemos también de que cuando oramos, Dios ha prometido responder de una manera mucho más abundantemente y sorprendente incluso de lo que nosotros pudiéramos llegar a pedir. ¿Qué sería de nosotros si Dios solamente respondiera tal como nosotros le pedimos? ¿Qué sería de esta iglesia? Seríamos muy insignificantes, seríamos muy débiles, pero debido a que Dios responde siempre más de lo que nosotros le hemos pedido, hay una obra especial que Dios hace, hay una manifestación más grande de lo que nosotros podemos llegar a pedir. Y esto a su vez, hermanos, nos guarda del orgullo, de pensar que ha sido por algunas buenas peticiones, que están pasando cosas en la congregación, nos guarda de pensar que es por nuestra capacidad de oración que algunas cosas han pasado en la iglesia. No, la gloria, dice Pablo, ¿para quién es? Es para el Señor, que responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros podemos entender. Pero esto solamente es la primera consideración de la respuesta de Dios a las oraciones. En segundo lugar, hermanos, quiero decir lo siguiente, y es donde más voy a argumentar en esta mañana. Dios siempre responde a nuestras oraciones, ¿sí? Eso yo sé que a muchos no les suena correcto, pero vamos a afirmarlo y a explicarlo. Dios siempre responde a nuestras oraciones. ¿Por qué a algunos
o a todos quizá nos puede sonar que esta afirmación no es cierta, porque cuando hemos orado, Dios no ha hecho muchas veces lo que nosotros hemos pedido, aunque hayamos orado mucho tiempo y aunque hayamos orado con fervor y con constancia. Dios no ha hecho, no ha respondido las oraciones, y entonces por eso ustedes dirán, eso es falso. Dios no siempre responde a nuestras oraciones. Eso es lo que debería decir. Dios no siempre responde a nuestras oraciones, pero yo quiero decirles que Dios siempre responde a nuestras oraciones, siempre lo hace, sin ninguna excepción. Dios responde a las oraciones de sus hijos que son conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que quiero decir al afirmar lo que estoy afirmando? Que aunque Dios no conceda exactamente lo que le estamos pidiendo, Dios siempre concede algo cuando le oramos. Aunque Dios no concede exactamente lo que le estamos pidiendo, Dios sí concede algo cuando le estamos orando. Esto que Dios concede cuando estamos orando es un aumento en las virtudes internas para enfrentar mejor aquella situación por la que estemos pidiendo o atravesando. En otras palabras, aunque Dios no conceda exactamente lo que le pedimos, Dios sí concede una serie de virtudes espirituales en el corazón cuando nosotros oramos. Dios inmediatamente puede que no cambie la circunstancia que estamos atravesando, pero Dios sí cambia, sí o sí, siempre en oración, nuestro corazón para enfrentar mejor la circunstancia. La oración hace que nuestro corazón reciba de parte de la gracia de Dios todo lo que necesitamos para enfrentar lo que esté ocurriendo. Así que a eso me refiero, hermanos, cuando digo que Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque no nos dé exactamente lo que pedimos, sí nos da una serie de virtudes y de gracias al corazón y al alma para enfrentar lo que estemos enfrentando. Y tengo aquí, hermanos, dos ejemplos y luego tengo un pasaje que quisiera compartir en esta mañana. El primer ejemplo lo encontramos en la segunda carta a los Corintios. Vamos a dirigirnos allí y considerar el primer ejemplo de cómo Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y este es un ejemplo muy conocido por nosotros, pues llama la atención en todas las cosas, los elementos que este pasaje tiene. En 2 Corintios 12, Pablo acaba de recibir como apóstol unas visiones, dice el verso 1, unas revelaciones de parte del Señor que ningún otro había recibido, o al menos ningún otro de los apóstoles había recibido. Y Pablo dice que estas revelaciones lo han llevado a tener la tentación de enorgullecerse, de vanagloriarse, de tratar de expresar que él tiene un conocimiento de estas maravillas, es superior al que tienen otros, ¿no? Y aquí vemos cómo Pablo reconoce que es un pecador y que es tentado por el orgullo del conocimiento bíblico y teológico. Y entonces en el versículo 7, el apóstol nos empieza a contar cómo Dios para refrenar ese orgullo le ha colocado un aguijón en la carne. Leamos el verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos, hermanos, si es una enfermedad, si es algún tipo de influencia directa de Satanás,
o lo que luego Pablo dice en el verso 10, las debilidades, las afrentas, las necesidades, las angustias, sea lo que sea, estas situaciones, esta aflicción ha sido puesta por el Señor para evitarle a Pablo un pecado, el pecado del orgullo. Sin embargo, aunque Pablo ha entendido esto, Pablo legítimamente acude a Dios en oración para que esta aflicción le sea quitada. Miren el verso 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿no? Entonces, por un lado, Pablo sabe que este aguijón en la carne sirve para que él no caiga en el pecado del orgullo. Este aguijón le está haciendo un bien al apóstol Pablo. Pero por otro lado, Pablo sabe que es legítimo orar para que el Señor nos libre de aflicciones y él ora allí 3 veces, dice, ruega para que el Señor quite este aguijón de él. Ahora, no que orar 3 veces sea una fórmula mágica para orar por alguna aflicción que tengamos, sino lo que se entiende que el apóstol quiere decir es que él ha sido constante en orar para que el Señor le quite ese aguijón. Y en el verso 9 tenemos la respuesta del Señor. El Señor siempre responde. Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, mire lo que él entendió, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, puede que ese sea el aguijón, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A ver, ¿el Señor le quitó el aguijón al apóstol Pablo? No, se lo dejó. Podríamos decir entonces que Dios no respondió a las oraciones del apóstol. Pero ¿qué le dijo el Señor mismo a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hubo una provisión de entender ciertas cosas. Hubo allí una gracia, hubo un poder, hubo una renovación de la comprensión del apóstol Pablo respecto a ese aguijón en la carne. Así que vemos, hermanos, aquí que aunque la oración que hizo el apóstol Pablo no fue respondida directamente como él quería, no obstante, sí fue respondida, y diría yo, de una manera mejor de lo que Pablo pudo haber pedido. Y es que el Señor le dijo, te voy a dejar ese aguijón que es, según Pablo, esa debilidad, porque por medio de esa debilidad es que se abre un lugar para que el poder de Dios pueda operar. Mientras que si no hay debilidad, no hay un lugar abierto para que el poder de Dios pueda entrar a manifestarse y a operar. Así que aquí vemos, hermanos, a manera de aplicación, que Dios siempre responde a nuestras oraciones, sea concediendo poder, sea concediendo gracia, sea concediendo una perspectiva renovada en cuanto a las aflicciones. Sea como sea, Dios siempre responde. Así que, hermanos, cuando oremos y no recibamos lo que hemos orado, debemos pensar aquello que sí estamos recibiendo. Tal vez estamos recibiendo consuelos, tal vez estamos recibiendo más paciencia, más gozo, más tranquilidad, pero hermanos, confíen en esa declaración que les estoy demostrando por la Biblia. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y si Dios responde siempre, entonces debemos orar siempre, siempre. Sea, hermanos, que tengamos una gran aflicción, sea que tengamos una enfermedad dolorosa y vergonzosa, una situación que produzca en nosotros amargura, la oración, aunque quizá por la voluntad de Dios no se nos quiten esas cosas, la obra de Dios sí va a traer fortaleza para soportar, gozo para alegrarse, paciencia para seguir allí firmes en la fe. Y además es totalmente legítimo, hermanos, orar
para que el Señor quite una aflicción, aunque al mismo tiempo ya sabemos, como lo vemos aquí claramente, que las aflicciones las usa Dios muchas veces para frenarnos el pecado, o sea, para hacernos mejores en Cristo. Para eso es la aflicción. Así que si usted tiene una aflicción, es porque usted tiene pecados, igual que yo. Así que en un sentido es bueno tener aflicciones. Pero un segundo ejemplo, hermanos, está en Lucas capítulo 23. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23. Vamos allí a ese texto. Lucas 22, versículo 42, la oración de nuestro Señor Jesucristo, dice así, desde el 41, y Él, Cristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí el Señor Jesucristo, en virtud de su naturaleza humana, está pidiendo al Padre que no lo haga beber de la copa de su ira. Le está pidiendo al Padre que no lo abandone en la cruz del Calvario, que evite que Él tenga que atravesar por esos sufrimientos cruentos de la cruz. Y Él pide en su naturaleza humana que estas cosas sean quitadas de Él, pero Él añade, como ya vimos en el sermón anterior, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está entregado por completo a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿escuchó el Padre esta plegaria que de hecho hizo también 3 veces el Señor Jesucristo? ¿Escuchó esta oración? ¿Respondió esta oración? Entonces la respuesta es sí, pero no como Cristo en su naturaleza humana quería. Él quería no sufrir la cruz, pero ¿sufrió la cruz? Sí la sufrió. Entonces en ese sentido no recibió exactamente lo que estaba pidiendo, pero ¿recibió algo el Señor? Miren lo que dice el verso 43, ahí está la respuesta de Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Dios le respondió la oración. Dios envió un ángel que no sabemos de qué manera le trajo fortaleza al alma de Cristo. Así que Dios, aunque no le respondió tal como Cristo lo estaba pidiendo, sí le respondió de acuerdo a lo que Cristo necesitaba en ese momento. ¿Y qué era lo que necesitaba Cristo? Tener fuerzas espirituales para poder enfrentar el desafío de la muerte, de la cruz, del Calvario. Y luego, cuando Jesús termina de orar, miren lo que pasa, versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos que el Señor Jesucristo se levanta, se limpia las lágrimas y ahora hasta exhorta y enseña a sus discípulos en un momento donde uno no tendría mente ni para eso, pero Él ya ha recibido nuevas fuerzas, una nueva determinación, una nueva resolución y va a ir a la cruz del Calvario, fortalecido por la oración que acaba de hacer. Así que esto, hermanos, es una enseñanza muy importante de que cuando oramos, el Señor puede que no cambie la circunstancia difícil, incluso puede que el Señor lo va a llevar a esa circunstancia más rápidamente, porque cuando Cristo terminó de orar, ya venía Judas.
Así que no oramos para evitar los sufrimientos, aunque eso quisiéramos, sino que oramos confiados de que Dios va a cambiar nuestro corazón para enfrentar mejor todas esas situaciones que debamos enfrentar, aunque hermanos, con moderación, ninguno de nosotros aquí va a tener que, ni nunca ha tenido que, enfrentar el sufrimiento que Cristo experimentó. Ninguno de sus sufrimientos, ninguno. Imagina el peor de todos, no es ni el 1% de lo que Cristo enfrentó allí, así que con moderación pensemos en esto. Pero hay un pasaje que quiero compartir, esos eran los dos ejemplos. Ahora veamos un pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Vamos a leerlos y vamos a extraer de allí para argumentar de que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Dice así el versículo 6 de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, en general, en el versículo 6 y 7, aprendemos cuál es el remedio para el afán. ¿Cuál es el remedio para el afán? Según la Biblia, la oración. El remedio para el afán no es tomar inmediatamente algún medicamento. El remedio para el afán no es tomar inmediatamente alguna decisión, aunque si es necesario tomar los medicamentos o alguna decisión, hay que hacerlo, no me malentiendan, pero principalmente el remedio que los cristianos tenemos a la mano, lo principal es la oración, el ruego con acción de gracias. ¿Y por qué esto es un remedio? Porque el verso 6 dice que ante los afanes, cuando oramos, dice el verso 7, y la paz de Dios. Es decir, que cuando tenemos un afán, ¿qué es lo que Dios concede después que le oramos? Paz de Dios, dice allí. La paz de Dios. Puede que el Señor no nos quite o no nos dé aquello que le estamos pidiendo. Puede que Dios no aparte aquello que nos está produciendo la ansiedad, pero ¿qué sí da Dios? Paz para que podamos, con esa paz de Dios, saber lidiar mejor con esa ansiedad y con esa circunstancia en la que nosotros estamos allí envueltos. La palabra afán o afanosos, como quizá lo hemos visto también en las lecturas vespertinas, es una palabra griega que se puede traducir como mente dividida en partes. En este caso significa una mente fragmentada por las preocupaciones. ¿Sí? La mente está perdida, está naufragando. Eso es, hermanos, el afán, la ansiedad, es cuando la mente está divagando en varias direcciones y por lo tanto dejó de confiar en el Señor y empezó a mirar soluciones y empezó a mirar las situaciones y dejó de mirar al Señor. Eso es el afán. De manera que el afán es cuando permitimos que nuestra mente se fragmente al considerar las circunstancias. Esas circunstancias oscurecen el hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas y que nada malo o nada contrario a su voluntad nos va a ocurrir. Pero el apóstol, hermanos, inspirado por el Espíritu, dice que ese afán y esa ansiedad se curan con la oración. La oración disipa la congoja, la oración quita ese afán, ese estrés que llamamos hoy en día. Eso lo quita, hermanos,
la oración, porque en la oración recordamos que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es poderoso, que Él va a controlar, que nos va a cuidar. Así que si hay una iglesia afanada, si hay una iglesia ansiosa, si hay creyentes ansiosos y afanados, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? Que no estamos orando, que no estamos orando. Porque la Biblia promete aquí, hermanos, que la paz de Dios se nos va a conceder si oramos en medio de la ansiedad. Pero quiero centrar mi atención en una frase que usa el apóstol allí en el verso 6, que dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esa frase, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esta frase, hermanos, es mejor entendida por aquellos filipenses a los que Pablo les escribió. Las palabras griegas que el apóstol usa aquí, sean conocidas delante de Dios, eran palabras que se usaban muy comúnmente en el ámbito político o en el ámbito judicial o civil del Imperio Romano, especialmente en una comunidad como Filipos. Como tal vez ustedes han escuchado o han leído, filipenses o los filipenses vivían pues en Filipos, que era algo así como un lugar donde el Imperio Romano tenía una base operativa, donde el Imperio Romano tenía gran injerencia, casi que era un centro importante de la política del Imperio Romano. Y entonces allá en Filipenses habían muchos ciudadanos romanos que sabían que uno de los privilegios de ser ciudadano de Roma dentro de una base política romana era poder presentar peticiones al Estado, y el Estado estaba en la obligación de cumplirle esas peticiones. Cuando Pablo dice sean conocidas, ese verbo que dice ahí Pablo, sean conocidas en griego, es el verbo que se usaba para cuando se les decía a los ciudadanos: vayan y hagan saber sus necesidades civiles o judiciales al magistrado, o incluso si necesitan apelar al César, apelen al César. Entonces ellos entienden muy bien de lo que Pablo está hablando. De lo que Pablo está hablando, hermanos, es que ellos, los filipenses, no son solamente ciudadanos de esa colonia romana o de ese imperio romano, sino que ellos también son ciudadanos del reino de los cielos, en donde hay un rey, como lo cantábamos en el primer himno, un rey que no pide burocracia, un rey que no pide filas, un rey que no pide impuestos, un rey con el que no hay que hacer una serie de procesos para poder presentarle las peticiones, que no hay que pedirle ayuda a un abogado, a un experto para que redacte la petición que yo necesito. No. Ellos sabían que ahora en Cristo podían hacer sus peticiones libremente delante de la autoridad suprema, que es Dios. Y eso entonces para ellos era algo muy importante, de que los afanes de este siglo, en lugar de irlos a resolver con el César, con el gobierno de Roma, que muchas veces era caprichoso, que muchas veces era, si le beneficiaba a él, le hacía el favor, o si no, pues no. Ahora ellos saben que con Dios, su Rey, las cosas son diferentes. En ese sentido, hermanos, es que debemos entender esa frase. Nosotros también somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos total entrada al despacho del cielo. En cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier lugar, podemos presentar nuestras peticiones. Y el Rey, ¿qué va a decir? No, mire, tengo todos estos procesos aquí, el suyo se le demora un mes, se le demora 2 meses, tiene que pagar más, No, Dios dice, en Cristo, por el amor que te tengo, en Cristo, ya mismo te voy a resolver eso. Y entonces, ¿qué puede hacer el creyente? Después de orar, descansa de que el Rey Celestial le va a cumplir y le va a ayudar a resolver. Pero mientras lo resuelve, según la voluntad de Dios, ¿qué hace Dios? La paz
de Dios. La paz de Dios. Esta respuesta, la del versículo 7, hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es una frase que significa una seguridad y calma interior. Una seguridad y calma interior que no se puede explicar racionalmente. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, explicar que nosotros estando en medio de una gran aflicción estemos gozosos, estemos tranquilos, no estemos perturbados? ¿Cómo se puede explicar eso? Es como lo que el profeta Habacuc en capítulo 3 de su profecía dice. Es un pasaje muy conocido, ustedes lo saben. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está loco. ¿Cómo puede Habacuc estar alegre y gozoso sabiendo que sus ovejas han muerto, que sus vacas han sido robadas, que sus cosechas ya no están dando fruto? ¿Cómo puede estar contento? Bueno, ahí está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A eso el Señor, hermanos, nos está llamando, y eso es lo que el Señor promete. Pero esta paz, en el verso 7, dice, leámoslo allí: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa palabra guardar, hermanos, otra vez es tomada del contexto donde Pablo sabía que los filipenses vivían. La palabra guardar es la acción que los soldados romanos hacían cuando protegían a algún político o cuando protegían a algún preso. Ellos custodiaban, así que esa es la mejor palabra que se puede traducir allí. En vez de guardar, puede ser custodiar, es colocar una patrulla de soldados para que protejan de cualquier peligro. Así que la idea, ¿cuál es, hermanos? Que la paz de Dios es como si fueran esos soldados que custodian los pensamientos, que custodian los sentimientos, para que cuando vengan, cuando se trate de fragmentar nuestra mente, esos soldados de la paz hacen que nuestra mente esté quieta, que esté protegida de esos ataques de la ansiedad. Así que Dios promete, hermanos, que Él nos va a dar de su paz y que esta paz nos va a guardar. Ahora, hermanos, ¿en qué momento se nos da la paz? ¿Y en qué momento se nos guarda el corazón? Cuando oramos. Así que no espere tener paz, no espere tener esta custodia espiritual en su mente y en su corazón si usted no ora. Dios ha prometido esto solamente si nosotros oramos. Así que, hermanos, seamos animados en esta mañana a orar, porque la oración es un remedio precioso para la ansiedad y para el afán. Recordemos, hermanos, recordemos que hay una falsa paz que este mundo promete. Tengamos cuidado de ser engañados con esta falsa paz. El Señor Jesucristo dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Hermanos, ¿el mundo da paz? Según este versículo, el mundo sí da una forma de paz. Miren, da una forma, porque ahí dice: no se las doy a ustedes como el mundo la da. O sea que el mundo sí promete una paz, pero esta paz es una paz falsa, una paz momentánea, una paz carnal, una paz mediocre. No, hermanos, no acudamos a este mundo para buscar la paz que solamente en Cristo nosotros podemos hallar. Por eso puedes preguntarte: ¿a dónde acudes tú cuando estás en ansiedad? ¿A dónde vas? ¿Acudes al reino de los hombres o acudes al reino de Dios? Si acudes al reino de los hombres, vas a tener paz, pero una paz engañosa, y vas a perder el privilegio
de disfrutar de la paz celestial, que es una paz que no tiene explicación, una paz prometida para los creyentes. Así, hermanos, Dios siempre responde a nuestras oraciones. Así que ya hemos visto dos cosas. Primero, que Dios responde superabundantemente a las oraciones. Segundo, que Dios responde siempre a nuestras oraciones. Pero esto nos lleva a un tercer y último punto que en esta mañana quiero compartir, hermanos, con ustedes, y es que Dios responde mayormente a nuestras oraciones por el avance de su reino. Dios responde mayormente a nuestras oraciones por el avance de su reino. El Señor dijo, y eso lo vamos a estudiar después, en el famoso Padre Nuestro, Él dijo que debíamos orar diciendo, venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. ¿Qué quiero decir con esta afirmación, hermanos? Miren, ¿por qué pareciera que Dios responde con más prontitud a algunas oraciones que otras? ¿Por qué para algunos Dios les es más propicio que para otros, si ambos son igualmente creyentes? Puede ser, hermanos, como ya lo mencionamos, que desde la perspectiva humana estemos haciendo oraciones carnales, como Santiago lo dice, ¿no? Para gastar en nuestros deleites. Dice allí Santiago que si uno ora para sus propios deleites, no va a recibir nada, no va a recibir nada. Así que hay una mala manera de orar. Sin embargo, hermanos, cuando miramos las Escrituras, y casi que podemos mirar todas las oraciones, usted puede hacer el estudio, todas las oraciones que han sido hechas en la Biblia, y casi que hay algo en común en todas ellas, y es que todas las oraciones, o la mayoría de ellas, tienen que ver con el avance del reino de Dios en esta tierra, tienen que ver con el avance de los propósitos redentores del Evangelio, con el cumplimiento de las promesas de salvación, con la obra de Cristo en este mundo, con la edificación de la iglesia, con la salvación de los perdidos. Es a esas oraciones que Dios responde mayormente. ¿Quieren ustedes, hermanos, ver el poder de Dios? ¿Quieren ustedes ver que Dios responda a sus oraciones? Deje de pedir por la salud de su perrito, deje de pedir por la salud de su gatico. Pida, hermano, pida, hermana, por el avance del reino de los cielos en este mundo. No tengo nada contra los perritos y los gaticos, ¿no? Sino que digo, reenfoquemos la oración para donde Dios ha prometido manifestar su gran poder, el avance del reino. Por ejemplo, en Hechos podemos ver que la iglesia, amedrentada por el liderazgo judío, pedía capacidad para hablar la palabra y Dios les concedía capacidad de nuevo para hablar la palabra. Vemos que la iglesia se reunía para pedir para que se liberara al apóstol Pedro, cuando el apóstol fue apresado. Y Dios respondió esta oración enviando un ángel para liberar a Pedro y que Pedro pudiera seguir predicando el evangelio. Incluso, hermanos, incluso en el Antiguo Testamento, ustedes dirán, bueno, y por ejemplo, oraciones por los hijos, que mujeres que eran estériles, que no podían, eso no tiene nada que ver con el reino del Señor. ¿Cómo que no? Claro que sí. Las oraciones registradas en la Biblia por hijos, la mayoría de ellas, fueron por hijos que eran parte del propósito del reino de los cielos, eran parte de la historia de la redención. Samuel, Isaac, Jacob, todos ellos hijos que vinieron a este mundo a cumplir el propósito del reino de Dios. Así que, hermanos, deberíamos reenfocar nuestras oraciones para que en todo lo que pidamos sea el reino de Dios. Por ejemplo, vamos a decir, si usted pide por un nuevo trabajo, está desempleado y usted pide por un nuevo trabajo, Señor, te pido que me concedas un nuevo trabajo, pero un trabajo en el cual yo pueda tener oportunidades, ¿para qué? Para evangelizar. Un trabajo en el cual yo tenga la oportunidad para guardar el santo día del Señor. Un trabajo en el que yo tenga la oportunidad
de generar ingresos para que pueda aportar para la extensión del reino de los cielos. Esa es la forma, hermanos, ese es el enfoque y Dios mayormente va a responder a estas oraciones porque el interés de Dios es su reino en este mundo. Ese es el interés de nuestro Señor. Por eso, quiero preguntarles, hermanos, ¿qué tanto en nuestras oraciones incluimos peticiones y ruegos fervorosos por el avance del reino, por el avance del evangelio en Colombia, por el avance del evangelio en Bogotá? Tenemos que esperar a que hayan unas conferencias sobre evangelismo para orar por estas cosas. ¿Qué tanto en nuestra oración estamos orando para que la doctrina verdadera pueda extenderse a las iglesias que sabemos que no tienen doctrina verdadera aquí? ¿Qué tanto oramos para que Dios interrumpa la falsa doctrina, para que Dios interrumpa las falsas teologías de nuestro mundo? ¿Qué tanto oramos por la salvación de amigos, de familiares, por la adoración de esta iglesia, por la conversión de los no creyentes? ¿Qué tanto, hermanos, estamos orando por eso? Si queremos ver el poder de Dios, por esas cosas es que deberíamos incluir más cosas en nuestra lista de oraciones. Claro, hermanos, el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Hay un lugar para pedir por las cosas materiales, claro que sí hay un lugar, pero hermanos, el reino del Señor se tiene que extender y Él ha dicho que es por medio de las oraciones de su pueblo que el reino va a avanzar. Y esto nos lleva, hermanos, a la conclusión de este breve examen de cómo Dios responde a las oraciones. Hemos visto entonces 3 aspectos de cómo Dios responde a las oraciones. En primer lugar, lo hace superabundantemente. En segundo lugar, lo hace siempre de la manera que hemos explicado. Y tercero, lo hace principalmente o mayormente cuando oramos por el avance de su reino. Espero, hermanos, que estas afirmaciones puedan persuadirlos y que al considerarlas ustedes puedan orar más. Y yo también, por supuesto. Que podamos orar confiando que Dios va a obrar, por encima de lo que nosotros pidamos cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Que oremos confiados de que Dios siempre va a responder la oración, tal vez no concediendo lo que pedimos, pero sí concediendo un cambio de corazón y virtudes para enfrentar las circunstancias. Y que oremos confiados de que el Señor va a escuchar mayormente oraciones por el reino y el avance de ese reino aquí en este mundo.